Buenas, otra vez estamos en el programa Cartas de Cartay. Esta vez hablaremos de Jorge Luis Borges. Hablo con mucho amor de Jorge Luis Borges. Es quizás uno de los escritores que más me gustan, ¿no? Me gusta sus cuentos, me gusta su poesía, mucho su poesía, y particularmente me gusta su conversación. Él era un dotado para la conversación y él tiene muchos libros de compilación de entrevistas que le hicieron a lo largo de su vida, ¿no? Jorge Luis Borges todo el mundo lo conoce, es un escritor argentino nacido en Buenos Aires en el año 1899 y que murió en 1986 en Suiza. Bueno, él vivió 87 años y es para mí uno de los más grandes escritores en lengua española, ¿no? Él, eh, me encanta Borges, me encanta Borges, me encanta leerlo y me encanta sobre todo la proeza vital que cumplió. Ustedes saben muy bien que Borges perdió la vista por una enfermedad congénita que la tiene su familia, que la tenía su familia. Su papá había también perdido la vista y él fue perdiendo la vista progresivamente. Y en el año 55, cuando él tenía aproximadamente, en el año, perdón, 54, cuando él tenía 55 años, perdió la vista. Y ese mismo año, 1955, fue nombrado extrañamente director de la Biblioteca Nacional de Argentina. Eso a mí me da... ustedes se imaginan un ciego director de una biblioteca. Vamos a leer un poema de él que se llama El Poema de los Dones, donde él va a explicar eso. Pero lo que es interesante y también curioso es que no solamente él fue el único director de la Biblioteca Nacional, él fue director de la Biblioteca Nacional durante 18 años, entre 1955 y 1973, pero fue antecedido por otro ciego, que fue un escritor francés llamado Paul Grossac, que duró aproximadamente 44 años como director de la Biblioteca Nacional de Argentina, desde 1885 hasta 1929, y en ese lapso perdió la vista. Primero se quedó ciego del ojo izquierdo, tuvo más problemas de retina y hasta que al final quedó ciego, ¿no? Pero él llegó hasta su muerte, diríamos, en 1900, eh, eh, en 1929, él duró como director de la Biblioteca Nacional. Fue un escritor francés que vivió muchos años en Buenos Aires y fue muy reconocido por sus habilidades literarias, por su competencia, ¿no? Pero lo que es curioso también es que antes de Cruzat, que fue el ciego que antecedió a Borges, ciego también, hubo otro ciego que antecedió a Paul Cruzat, que se llamaba José Mármol, un novelista, autor de una novela llamada Amalia, que es la primera novela, diríamos, argentina, moderna argentina, y que la hizo en el año de 1851. Él fue nombrado director de la biblioteca en el año 1868. O sea que tenemos una sucesión de 3 ciegos. Bueno, eso es importante hablarlo, porque la Biblioteca Nacional es la más grande colección o biblioteca de libros, colección de libros de la República Argentina, creada en 1810 y puesta en funcionamiento en 1812 diríamos, con la aprobación de José de San Martín. O sea que estamos hablando de que en 1810, cuando fue creada la biblioteca y abierta en 1812, se estaba produciendo el acta de declaración de la independencia de Venezuela, de Colombia, etcétera, etcétera, las repúblicas de América del Sur, de la parte norte. Y bueno, para que ustedes vean que una biblioteca, que es una biblioteca bastante, diríamos, representativa desde el punto de vista de la historia. Bueno, lo cierto es que fue director Jorge Luis Borges durante 18 años. Eh, y uno, ahora, diríamos, últimamente, en el año de 1980,
es interesante saber que salió un libro de otro de los escritores que yo quiero más, que se llama Humberto Eco, que lo conocí en Texas. Es decir, asistí a una conferencia, yo lo conocí a él, él no me conoció a mí, pero asistí a una conferencia de él en la Universidad de Texas, en Austin, y siempre lo quise muchísimo, muchísimo. Me gustan también sus conversaciones. Tengo varios libros de las entrevistas que le hicieron. El nombre de la rosa, que para mí es una extraordinaria novela, y quería hablarle de que precisamente el protagonista, uno de los protagonistas importantes de la novela El nombre de la rosa de Humberto Eco, escrita en 1980, y una de las novelas más importantes europeas, se llamaba Jorge de Burgos. Y Eco dijo que él se había inspirado. Jorge de Burgos era un personaje que era ciego, retirado y bibliotecario. Y él dice, él contó en una entrevista que él se había inspirado en la figura, en el personaje de Jorge Luis Borges. Y que además, por dentro de la biblioteca, diríamos, secreta que se describe en el libro, él la tomó, se inspiró en un cuento de Borges que se llama La Biblioteca de Babel. O sea, ustedes ven cómo hay un entrelazamiento, ¿no? 3 escritores ciegos, directores de una biblioteca, diríamos el Palacio de los Libros, y que además uno de los grandes escritores que admira a Borges, y que yo también lo admiro a él, es como una sucesión de admiraciones, es Humberto Eco, que tomó a Borges como la inspiración para el personaje de su novela llamada Jorge de Burgos, y que además la descripción de la biblioteca secreta que aparece en El nombre de la rosa se inspiró en la Biblioteca de Babel, que fue un cuento escrito por Jorge Luis Borges. Bueno, habido esas cuentas que ya explicamos por qué, vamos a entender por qué hicimos esa introducción relativamente larga para leer con bastante, diríamos, ahora ya ustedes conocen bien ya diríamos, el contexto en el cual él fue director de la biblioteca. Y él lo menciona en el poema de los dones. Voy a leer el poema de los dones. Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. O sea, la ceguera, pues. De esta ciudad de libros, nombre de la biblioteca. Él siempre decía que la biblioteca, la idea que él tenía del paraíso era una biblioteca. Y entonces, de esta ciudad de libros, hizo dueños a unos ojos sin luz, que solo pueden leer en las bibliotecas de los sueños los insensatos párrafos que ceden las albas a su afán. En vano el día les prodiga los libros infinitos, arduos como los arduos manuscritos que perecieron en Alejandría. Al errar por las lentas galerías, suelo sentir con vago horror sagrado que soy el otro, el muerto, que habrá dado los mismos pasos en los mismos días. ¿Cuál de los dos escribe este poema? De un yo plural y de una sola sombra. ¿Grusac o Borges? Miro este querido mundo que se deforma y que se apaga en una pálida ceniza vaga que se parece al sueño y al olvido. Bueno, ahí entienden ustedes. Si ustedes le ponen cuidado y lo vuelven a leer en sus casas, metiéndose, buscando el poema completo, ustedes se van a dar cuenta de que yo leí la mayor parte del poema, pero omití algunos fragmentos para cortar el tiempo, para que me diera chance a leer otro poema de Borges, que para mí es quizás un poema muy importante, porque eso le va a dar entrada al próximo invitado a este programa, que se llama Margaret Yourcenar. Pero fíjense bien ustedes, ahora voy a leer de Jorge Luis Borges un poema llamado Lo Justo, escrito en el año 1880
81, 5 años antes de que él muriera. Lo escribió a los 81 años, algo así. Para que ustedes vean que una persona que tiene 80 y tantos años no está, diríamos, negado para la creación literaria y para la gran creación literaria. Oigan el poema que se llama Los Justos. Un hombre que cultiva un jardín, como quería Voltaire, el que agradece que en la tierra haya música, el que descubre con placer una etimología. 2 empleados en un café del sur juegan un silencioso ajedrez. El ceramista que premedita un color y una forma. El tipógrafo que compone bien esta página, que tal vez no le agrada. Un hombre, una mujer y un hombre que leen los terceros finales de un cierto canto. El que acaricia a un animal dormido. El que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho. El que agradece que en la tierra haya Stevenson. El que prefiere que los otros tengan razón. Esas personas que se ignoran están salvando el mundo. El poema se llama Lo Justo. Y si ustedes se ponen a dar cuenta, se van a dar cuenta que la idea que Borges tenía de la felicidad era un jardín, la música, las palabras y el ritmo de las palabras y los orígenes de las palabras, es decir, su etimología, el arte, la cerámica, la escritura, el canto, una mascota que le haga a uno compañía y que uno la acaricie de vez en cuando. Él tenía un gato que adoraba, ¿no? Una buena obra literaria. Stevenson, se hablaba de Stevenson, el gran escritor inglés, y la humildad, o sea, el hecho de hacer labores que sean poco notables, jugar ajedrez, estar con los amigos, la lectura, darle la razón a los demás. Y dice, el que prefiere que los otros tengan razón y no pelear por mantener su razón, es decir, estar tranquilo, cultivar el jardín, hacer oficios considerados casi insignificantes y que no producen dinero. Para él, esas personas que son ignoradas en el mundo son las que están salvando el mundo y que él llama Lo Justo, porque el poema se llama Lo Justo. Eso me recordó un poema pequeñito. Yo voy a leer solamente un cuarteto el primer verso de un soneto de Francisco de Quevedo, que es un soneto que yo adoro, ¿no? El soneto es el siguiente, de un poema que se llama Retirado en la paz de estos desiertos, escrito en el año de 1648. Es así, de Francisco de Quevedo, ¿no? El siglo de oro español, ¿no? Retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. ¿Qué es lo que uno hace en una biblioteca? Lo que uno hace en una biblioteca, rodeado de doctos, pocos pero doctos libros juntos, lo que uno hace en una biblioteca, que es una colección de mentes brillantes del pasado, es que uno vive en conversación con los difuntos. Cuando uno abre un libro, uno conversa con el autor que ya está muerto. Muchas veces los actores clásicos ya están muertos. Y escucho con mis ojos a los muertos. O sea que uno está en una relación directa, estrecha, con el autor de un libro que murió hace mucho tiempo, pero que le dejó su sabiduría, le dejó una reflexión, le dejó un mundo maravilloso en sus manos. Eso es el libro. Y entonces hemos hablado de cómo Borges escribió el poema de los dones, siendo ciego, para hablar del placer enorme que sentía ser director de la Biblioteca Nacional de la República Argentina, abierta en el año 1810, mientras nosotros estamos aquí peleando por nuestra independencia, Bolívar peleando por nuestra independencia y el otro, San Martín, allá aprobando el nacimiento de esa biblioteca. Luego leímos
el poema de Quevedo, donde él habla de que él está retirado en la paz de estos desiertos. Él estaba retirado porque tenía arresto domiciliario en su señoría, que llamaban, en su casa. Estaba confinado, es lo que llama prisión domiciliaria ahora, en un sitio que se llama La Torre, se llamaba La Torre, en San Juan Abad. Y entonces él estaba allí confinado y escribió ese poema, La Torre de Juan Abad, el señorío de Quevedo, donde le metieron presión domiciliaria durante 5 años, desde el año de 1639 a 1644, y antes de terminar ese arresto domiciliario escribió ese hermosísimo poema donde nos habla a nosotros de cómo, cuál es el papel significativo que tiene en la formación y en la formación de la sensibilidad humana la literatura, y cómo los que escriben libros lo que hacen es traspasar o transmitir un conocimiento a pesar de que estén muertos, y uno puede percibir la voz de esos muertos. Ese es el poema de Quevedo. Y bueno, también leímos el poema de Borges, que es Lo Justo, donde él está hablando de que uno puede desarrollar algunos oficios, yo diría poco notables, pero además, si está conforme con lo que hace, puede conseguir un estado de satisfacción interior incomparable, lo que uno puede llamar felicidad. Nos vemos entonces en el próximo Cartas de Cartay, esperando que les haya gustado. A mí esta carta me toca mucho, porque adoro, quiero, venero, desde el punto de vista literario, a Borges. Y bueno, algún día hablaré del Borges personal, del Borges al cual yo quería mucho, pero que la vida le fue un poco esquiva. Voy a hablar de eso en algún momento, ¿no? Bueno, nos vemos entonces en el próximo programa. Le hacen clic si les gustó y inviten y suscríbanse a este canal. Nos vemos en el próximo programa.